Como saben, hoy es un día muy importante para el movimiento feminista y para las mujeres en nuestro país, un día de victoria después de muchos años de lucha. Se aprueba Octan 2000, gracias por la suscripción con Prime. por fin definitivamente la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley Solo sí es sí. Por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales. Nuestro país ya reconocía por ley que el consentimiento era lo que tenía que estar en el centro de todas las relaciones sexuales, ¿vale? Lo que habéis hecho con esta ley es intentar burdamente invertir la carga de la prueba, pero bueno. Ninguna mujer va a tener que demostrar. Echale un ojo al hilo de Lady Crocs. ¿Habla sobre esto? Que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerado como tal, como una agresión sexual. Reconocemos todas las violencias sexuales tal como una que hubo violencia, demostrar. Ninguna mujer va a tener que demostrar hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerado como tal, como una. O sea, lo único que tendrá que probar la mujer es que no hubo consentimiento. Y eso lo demuestra con su palabra, claro. Agresión sexual. Reconocemos todas las violencias. No hará falta demostrar que. O sea, fíjate que hasta antes de esta ley. Ya el testimonio de la víctima podía servir como prueba de cargo para condenar al agresor, ¿vale? Pero se tenían que dar los tres supuestos estos de que tuviese coherencia, tuviese verosimilitud, se sosteniese en el tiempo el mismo relato y no hubiese ningún elemento que de alguna manera pudiese condicionar la acusación de la chica. Es decir, que la chica no sacase partido o no tuviese una animadversión anterior con la otra persona y demás. Sostuviese. Violencias sexuales como violencias contra las mujeres, como ahora mismo, básicamente, simplemente con. Ya nos lo explicó un poco Pablo Franco, el abogado, nos dijo. Ahora mismo. Eres tú, básicamente, el que va a tener que probar que ha habido consentimiento. Sexual. Reconocemos todas las violencias sexuales como violencias contra las mujeres, como violencias machistas y, por tanto, el Estado aporta un itinerario de atención integral y de reparación para todas las mujeres que son víctimas de violencias sexuales. Lo ha apoyado el PP y Ciudadanos, ¿no? A ver. Ministerio de Igualdad, Podemos, arrancan con fuerza, tratan de afianzar su terreno, la propia Montero. Número 2, la ley del solo sí es sí. ¿Dónde lo...? 200 votos, el PP no. Rucalleja, muchas gracias por la raid. Necesito a todos, luchar por derechos que ya se tienen en nombre de opresiones que no existen con el dinero de los supuestos opresores. El grito feminista del solo sí es sí, de la hermana Yo sí te creo, se convierte en ley en nuestro país y el país feminista que somos se abre paso también en la arquitectura del Estado. Así que estamos muy orgullosas y quiero agradecerle a todo el movimiento feminista y particularmente a todas las víctimas de violencias sexuales que han dado una batalla muy difícil en los últimos años para que hoy este gobierno de coalición pueda dar este paso y la mayoría feminista del Congreso y del Senado pueda decir por fin que solo sí es sí también en nuestras leyes. Bueno, aquí he hecho un hilo Lady Crocs, que vamos a disponernos a leer ahora. Me imagino llamando al orden a la grandiosa, tremenda héroe del proletariado Irene Montero, que dice: entiendo que la ministra esté contenta de que las Cortes Generales hayan aprobado un proyecto cuya iniciativa surgió de su ministerio, pero mentir está feo. Me explico. Lo primero que dice es que por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de nuestras relaciones sexuales. Eso está legalmente previsto desde el primer Código Penal de 1822. Esto es lo que dice el vigente. El que sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento realizare actos que atenten contra la libertad o integridad sexual de otra persona será castigado como responsable, bla, bla, bla. Ha habido 205 a favor, 141 en contra y 3 abstenciones. Entonces el PP ha votado que no. Entonces esto han votado que sí. ¿Me podéis decir quiénes han votado que sí y quiénes han votado que no? ¿Sabes?
continúa afirmando que... A ver, es que esto os lo he dicho yo antes, tío. Eso de que por fin el consentimiento es mentira, ¿vale? El consentimiento lleva siendo fundamental a la hora de definir y acotar lo que es un delito sexual desde que el mundo es mundo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nos dice que es desde 1822. Continúa afirmando que ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación o una agresión sexual para que sea considerado como tal una agresión sexual. Esto es así porque la ley unifica agresión sexual, violación y abuso sexual, pero hay que probar. Actualmente la agresión sexual tiene lugar cuando se atenta contra la libertad sexual con violencia o intimidación, un puñetazo o una amenaza. El abuso sexual es cuando se atenta contra la libertad sexual sin violencia ni intimidación, tocamientos o besos no consentidos. Pero en ambos casos es necesario probar que no hubo consentimiento, que no dijo que sí. Esto es la base del derecho fundamental a la presunción de inocencia plasmada en el artículo 24 de la Constitución Española. La diferencia es que toda acción contra la libertad sexual se llamará agresión. Asimismo, también dice que reconocemos todas las... Pero yo sí que creo que hay algo que cambia en esta ley a partir del consentimiento, que yo como jurista tampoco te lo sabría explicar bien, porque pues perdona, he dicho yo como jurista, yo como no soy jurista no te lo voy a explicar bien, pero creo que después de hablar con algunos juristas me ha quedado relativamente claro que sí que se han de alguna manera liberado ciertos términos para generar ambigüedad en torno a esto, y es muy probable que en situaciones de denuncias de abusos y de agresiones sea la persona, el encausado, el que tenga que demostrar que efectivamente sí que hubo consentimiento. Asimismo, también dice que reconocemos todas las violencias sexuales como violencias contra las mujeres, como violencias machistas. En derecho penal suele exigirse un determinado animus, elemento subjetivo del injusto, para considerar que una conducta merece reproche penal. Un ejemplo es en las lesiones graves. A la hora de distinguirlas de la tentativa de homicidio, se valora si había animus laedendi, de lesionar, o animus necandi, de matar. Pero en estos delitos, ¿por qué surge esa necesidad de atribuir un ánimo machista en la agresión sexual? Continúa diciendo que el grito feminista del solo sí es sí del hermano yo sí te creo se convierte en ley en nuestro país. Bueno, vale, pero seguirá siendo necesario que se pruebe que no dijo sí, que no es falta de fe, es falta de prueba. Yo no estoy seguro. El otro día leí el hilo de otra persona, de otro jurista que lo explicaba de otra manera. Me gustaría... Es que a lo mejor es un poco intrusivo que llame a Guadalupe, pero me gustaría que me lo explicase, tío. Es que es un poco intrusivo llamar, ¿no? Bueno, yo voy a llamar y decir, oye, mira. Es un poco feo llamar en directo, pero bueno, yo lo voy a hacer. Hola, Sergio, dime. Guadalupe, una pregunta. Mira, estoy en directo y es que acabo de leer un hilo y te quería preguntar porque tenemos una duda y he dicho, es un poco intrusivo, pero la voy a llamar a ver si me puede atender un segundo. ¿Tienes un segundo? Dime. Vale. A ver si te puedo contestar. No, es porque hoy ha pasado la ley esta del solo sí es sí. De avanza, la libertad en igualdad. Entonces hemos visto con un vídeo de Irene Montero y luego hay un... muchas gracias por la suscripción, Califa. Espérate, voy a ir. Hay un hilo que ha hecho Lady Crocs en este caso, en el que habla de que independientemente de lo que diga la nueva ley, será necesario demostrar, seguirá siendo necesario que se pruebe que no se dijo sí. O sea, en este caso, ¿altera algo la carga de la prueba o no se altera absolutamente nada? Porque es que oigo como de gente que controla de leyes y demás, escucho normalmente cosas contradictorias. O sea, hay gente que me dice, no, ahora es el acusado el que va a tener que probar que no hubo consentimiento, y luego hay otras personas que lo que dicen es que... Evidentemente, en la reforma
no se dice expresamente que sea el acusado el que tenga que probar si existió consentimiento, porque como te puedes imaginar, eso devendría inconstitucional y a todas luces, y ya no solo por lo que dijera el Tribunal Constitucional, sino si fuésemos al Tribunal de Estrasburgo nos darían palos por todas partes, ¿vale? Y eso atentaría abiertamente contra la presunción de inocencia y las reglas de la carga de la prueba en el proceso penal. Sí. Lo que sucede es que tal y como la última vez que yo leí la definición de consentimiento que daban, que es cuando pasó por el Senado, tal y como ha quedado, ¿cómo te lo voy a decir? ¿Cómo se ha definido el consentimiento? Muchos lo que sospechan es que en la práctica forense, es decir, en el día a día de los juzgados, muchos abogados van a recomendar a sus clientes el tener, pruebas, ser ellos quienes prueben o tener algún tipo de, pues eso, de vamos a decir que no un documento firmado, pero sí una forma accesoria de demostrar que el sexo fue consentido, pues lo típico, conversaciones de WhatsApp, conversaciones con amigos, ese tipo de cosas, ¿vale? Ya sabes que en este tipo de delitos, ya sucedía antes de esta reforma, todo giraba en torno precisamente a demostrar si hubo o no consentimiento. Lo que era objeto de la prueba era el consentimiento, igual que lo va a ser ahora, ¿de acuerdo? Pero tal y como se ha definido el consentimiento, pues muchos piensan que la práctica a lo que va a llevar, y sobre todo con todo esto que se está generando en torno a que a las mujeres hay que creerlas sí o sí siempre, y bueno, ya era posible condenar a un señor por un delito sexual en base al mero testimonio de la víctima, siempre que éste cumpliera unos requisitos estrictos, ¿sí? Pero era posible, ¿vale? Eso va a seguir siendo igual. Lo que pasa es que con esta definición de consentimiento, pues muchos piensan que en la práctica lo que va a suceder es que, aunque constitucionalmente la presunción de inocencia no se vea desmerecida, es decir, no altera, no ataca frontalmente a la presunción de inocencia, por decirlo de alguna forma, ¿sí? en la práctica van a acabar siendo los acusados los que intenten demostrar su inocencia, en lugar de ser la acusación la que tenga que probar la culpabilidad. O sea, básicamente, es que es lo que les estaba diciendo antes, que es una forma de coger el consentimiento y coger la carga de la prueba y rebozarla en ambigüedad, en plan... Más o menos. Es como poner un toque de atención en oye, sí, que la carga de la prueba recae en la acusación, que presunción de inocencia, pero si una señora dice que la has agredido sexualmente, si puedes demostrar que no ha sido así, mejor. ¿Sabes? Claro, es que dice... Hay una cosa que dice Irene Montero que me ha vuelto un poco loco, que es que dice, serán... Por fin nuestro país reconoce el consentimiento y dice, ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerada como tal, una agresión sexual. Eso es por la que se ha encargado el tipo de abuso, ¿no? Claro, es que ahora todo es agresión, es decir, antes, antes se distinguía entre abuso y agresión. En función de la prueba practicada, es decir, en función de si la prueba revelaba si había habido violencia o intimidación, ¿vale? ¿Sí? Los jueces condenaban por un delito de abuso o por un delito de agresión. Ahora todo es agresión, es decir, da igual lo que se pruebe o deje de probarse, que es que además esto es una tontería muy grande, todo se va a llamar agresión, y lo que se pruebe o deje de probarse respecto de la existencia de violencia o intimidación conllevará una pena mayor o menor en función de si se prueba o no. Uh-huh. Fíjate que en el anterior Código Penal, con la anterior regulación,
Se hablaba incluso en los casos en los que existía violencia o intimidación, en los que además se producía una violación anal o vaginal o bucal, es decir, existía penetración, la condena era por un delito de violación, ¿vale? Sí. Reo de un delito de violación. Ahora se es reo de un delito de violación cuando en la agresión existe violencia o intimidación. Perdón, cuando en la agresión existe penetración. Ya. No se requiere ya que haya violencia o intimidación. Es decir, si hay penetración, es violación. Una agresión cualificada llamada violación. Todo lo demás es agresión. ¿De acuerdo? ¿Tú sabes cuál es el peligro de llamarlo todo agresión y de que desaparezca el abuso? Yo lo he explicado muchas veces. El hecho de que existiera la diferencia entre abuso y agresión, Sergio, ¿Sí? ayudaba a los jueces a subsumir los hechos probados en el tipo penal correspondiente. ¿De acuerdo? Y luego cada tipo penal, es decir, o abuso o agresión, y como cada tipo penal tenía sus penas, pues tú te podías ver distintas sentencias con condenas por el mismo delito más o menos coherentes. Es decir, pues en un delito en el que no había violencia o intimidación, es decir, que era abuso, pues penas que estaban entre los 2 y los 9 años en casos muy graves, como por ejemplo fue el de La Manada. ¿Sí? Y luego en delitos en los que había violencia o intimidación, pues penas agravadas hasta los 15 años. El problema de llamarlo a todo agresión y que el juez tenga que subsumir los hechos probados dentro de un único delito, que es el de agresión. Ya sabemos que si es con penetración encima se llama violación, pero bueno, tenga que subsumir los hechos probados en un único delito y establecer la pena en función de una serie de agravantes y de subtipos penales que se establecen dentro del mismo delito, a lo que va a dar lugar, Sergio, es que nos encontremos que ante hechos muy similares haya jueces que pongan una pena menor a la que hubieran puesto con la anterior, menor o mayor, ¿vale?, dependiendo del caso, a la que hubieran condenado con la anterior regulación. E incluso que veamos que dos juzgados de un mismo partido judicial, dos juzgados de delitos distintos, ante hechos muy similares, acaben imponiendo penas distintas, ¿vale? Sustancialmente distintas. Es que este es el gran problema que tiene esta nueva regulación, que hace un mezclijo entre tipo básico, tipos atenuados y tipos agravados, que va a generar una gran confusión, algo que es bastante contradictorio con lo que se supone que iba a ser el espíritu de esta ley. Tú recuerdas que Carmen Calvo dijo en su momento que había que reformar el Código Penal para acabar con el margen interpretativo de los jueces. ¿Tú lo recuerdas? Sí. Pues ahora el margen interpretativo es mucho mayor, porque tienen un único delito, pero una inmensa variedad de conductas dentro de ese mismo delito, ¿sabes? Vale, sí, antes, entiendo. Si no había violencia o intimidación, era abuso. Si había violencia o intimidación, era agresión. Entonces ya te ibas a buscar los distintos subtipos que encajaban con... que encajaban, que agravaban la pena, que la atenuaban en función de una serie de variables. Ahora todo es agresión y se mezcla lo que es el tipo básico con lo que es el agravante, con lo que la técnica legislativa es muy deficiente, y ya te digo que eso lo vamos a ir viendo. De hecho, conforme vayan dictándose sentencias y empecemos a ver este tipo de problemas, la gente lo va a entender mucho mejor que con la explicación teórica. Ya me imagino. Bueno, pues es que claro, como estas tías las venden como si ahora mismo España por fin, ¿sabes?, las agresiones sexuales estuviesen perseguidas, ¿sabes? Como si... Además, mira, que si fueran ellos solos, es una vergüenza leer titulares de prensa como el del País que acabo de leer, en el que afirman
por fin el consentimiento será el eje de los delitos sexuales y las mujeres podrán, y bueno, como dice algo así como que el consentimiento será el eje en los delitos sexuales y la voluntad de la mujer para decidir será tenida en cuenta. Dice más o menos algo así. Es que es una absoluta vergüenza. Eso no es periodismo, es activismo. Antes de esta reforma, el sexo no consentido, por supuesto que era delito, solo que existían dos denominaciones distintas que además vamos a echar de menos. Es que vamos a ver que vamos a echar de menos la diferencia entre abuso y agresión. Ya. Vamos a echar de menos, lo vamos a echar de menos porque vamos a ver que conductas menos graves se van a penar con las mismas penas que conductas más graves, precisamente porque no existe esa distinción y el margen interpretativo de los jueces no solo no es que no se haya reducido o se haya dejado igual, es que se ha ampliado muchísimo. Entonces, en función de cómo el juez interprete, y más ahora que no hay jurisprudencia, un determinado subtipo, pues, o una determinada conducta agravada, pues vamos a ver, ya te digo, muchas diferencias en hechos que a priori nos van a parecer que son muy similares. Y luego, pues eso, están vendiendo el asunto como que por fin en España, si las mujeres decimos no al sexo, al señor lo van a condenar como si fuera un agresor o un violador, cuando eso ya sucedía antes. Es todo una auténtica vergüenza, es pura demagogia y bueno, y es eso, el cuestionamiento constante de las instituciones, especialmente del Poder Judicial, como que dando a entender que antes de esta ley pues los violadores iban de rositas, es decir, aquellos que mantenían relaciones sexuales no consentidas no pagaban por sus actos, no respondían por sus actos ante los tribunales. Es así de grave lo que están afirmando. Dice, el consentimiento libre de las mujeres es el eje de la norma que pone en marcha un itinerario de asistencia integral para las víctimas de esta violencia e incorpora agravantes como la sumisión química. A ver, es que el tema de la sumisión química, es decir, el sexo no consentido como consecuencia, o incluso consentido pero con el consentimiento viciado, porque la mujer se encontraba afectada por sustancias, vamos a decir, psicotrópicas, la habían drogado, la habían sometido químicamente, vamos a decirlo así. Esas conductas ya estaban penadas, ya era delito. Se llamaba abuso, no se llamaba agresión, pero ya era delito, Sergio. Ya. Ellos se llevan la mano, dicen, es que es igual, nosotros queremos que sea una conducta que la sumisión química tenga la misma pena que el sexo no consentido mediando violencia o intimidación, que no sea un abuso, que sea un abuso agravado. Para eso bastaba haber hecho una pequeña reforma, no era necesario suprimir el abuso. Podrías haber determinado que en la sumisión química se consideraba también agresión. Ahora sí que te digo, para mí significa banalizar lo que es verdaderamente la violencia o la intimidación, porque evidentemente a una mujer a la que someten químicamente la están agrediendo sexualmente, ¿vale? Sí. Es decir, se está cometiendo un delito, están abusando sexualmente de ella, pero no se puede, para mí, no se puede comparar lo que es con lo que es el sufrimiento, o digamos, más que sufrimiento, no quiero hablar de sufrimiento porque eso es algo muy subjetivo, lo que implica objetivamente la gravedad de una conducta en la que participa la violencia o la intimidación, ¿de acuerdo? Porque es que las secuelas que suele dejar en la víctima no son las mismas, ¿sabes? Bueno, si de lo que se trataba era de agravar la conducta de la sumisión química, para ese viaje no hacían falta estas alforjas, Sergio, no era necesaria esta reforma. Ya era delito, ya era abuso. ¿Que querías que en lugar de abuso fuera agresión?
Pues para eso no hacía falta esta reforma, ni mucho menos venderlo en los medios de comunicación afines como que por fin la sumisión química es delito, o como que por fin las mujeres somos libres para decidir, o como que por fin el sexo no consentido ya es delito. Todas esas conductas de las que estamos hablando ya eran delito antes. Ha habido un cambio de denominación. Se ha agravado la conducta dicen que se ha agravado la conducta se contempla como un agravante la sumisión química. Antes también era un abuso agravado. Es decir, yo no sé hasta qué punto hasta cómo van a quedar las penas. Quiero ser prudente y ver lo que se publica en el BOE, porque la última versión que yo tengo es lo que pasó por el Senado. Pero bueno, que es bastante vergonzoso este discurso que están intentando imponer, de que ellas han venido a liberar a las mujeres, a protegernos de las violaciones, porque parece ser que antes de que llegase Irene Montero con esta ley, a las mujeres nos agredían sexualmente, es decir, las mujeres éramos víctimas de delitos contra la libertad sexual y nadie pagaba por ello, y en los tribunales no se dictaban sentencias sobre este tipo de delitos, porque parece ser que hasta ahora el sexo no consentido no era delito. Es una auténtica vergüenza, una aberración y un disparate. No, sí, pero bueno, es un poco lo que venían a vender a partir de determinados casos a los que le dieron mucho bombo y tal, y lo sacaron por todos los medios posibles para luego poder plantarse estas medallas y demás. Realmente lo que le preocupa a la gente es que, más allá de toda la demagogia o de toda la ornamentación que haya detrás de esta ley, realmente se estén acotando derechos o se esté de alguna manera perjudicando la presunción de inocencia o se esté invirtiendo la carga de la prueba o algo así, que eso... Yo dudo mucho que formalmente lo hayan hecho, porque eso sería, eso sería declarado inconstitucional rapidísimamente. Otra cosa es que, pues eso, hayan introducido elementos en el Código Penal, ya sabes, la típica imprecisión. Sí, para generar distorsión o ambigüedad y demás. Para generar distorsión, para ellos poder vender ante su parroquia que las mujeres, por ejemplo, lo que ha dicho Irene Montero, es que las mujeres ya no van a tener que demostrar si ha habido violencia o intimidación para que exista una agresión sexual. Es que, fíjate, es una manipuladora y una insidiosa, porque claro, ahora todo es agresión sexual, entonces haya violencia o intimidación o no la haya, va a seguir siendo agresión sexual, pero ella no lo explica así. Ella realiza esa afirmación para dar a entender ante su parroquia que antes o la mujer demostraba que había habido violencia o intimidación, o el señor se iba de rositas. Es que acuérdate lo que pasó con La Manada, que a este grupo los condenaron a más o menos a 9 años de cárcel, y la sensación que había en la calle, precisamente por culpa del discurso de estos señores, era de que habían salido impunes. Exacto, y luego cuando llegaron al gobierno era que los habían absuelto. Y seguramente con la nueva ley, por un delito de este tipo, es posible que incluso que la condena sea menor a esos 9 años a los que iniciaron los condenaron, o incluso menor a los 15 en los que finalmente quedó. Así que bueno, la cuestión es ponerse la medallita, yo creo, y poder salir y parecer útiles. Ponerse la medallita
y lo que yo te digo, y seguir avanzando en una agenda que profundiza en el derecho penal de autor, pero no vía modificación del Código Penal, porque eso por suerte en Europa lo tienen bastante difícil, porque ya sabes que no solo por que tengamos un poder judicial independiente en España, sino por los tratados que ha firmado España, que nos someten a la jurisdicción de tribunales supranacionales, ¿vale? Estoy hablando de Estrasburgo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde eliminar la presunción de inocencia o invertir la carga de la prueba de los delitos contra la libertad sexual, pues no tendría un pase. Uh-huh. No se trata ya tanto de hacerlo por la vía penal, sino a través de otras vías, como yo voy vamos a decir, sobre todo a nivel de relato, a nivel estadístico, incluso, ¿por qué no?, a nivel de administrativo, vía vía reconocimiento de la condición de víctima, vía ayuda, subvención. Te pongo un ejemplo muy claro, el tema de la violencia vicaria y las estadísticas. Sí. La violencia vicaria, que lo que viene es a contabilizar, a crear una estadística específica que contabiliza a los menores víctimas, únicamente a los menores víctimas de delitos cometidos por los padres, nunca por la madre, sino por los padres, a lo que viene a eso, viene a profundizar de una manera indirecta, no directamente en el Código Penal, pero sí indirecta en el derecho penal de autor, porque si lo que te preocuparan realmente son los menores que son víctimas de delitos por parte de cualquiera de los dos progenitores, que digamos que instrumentalizan a los niños para hacer daño al otro progenitor, te daría igual si el autor del delito es el padre o la madre, ¿de acuerdo? Pero sin embargo la violencia vicaria únicamente tiene en cuenta a aquellas criaturas que son víctimas del delito cometido por el padre, ¿vale? Ya. El otro lado, que era lo que antes se llamaba síndrome de alienación parental, eso lo dicen que es científico. Sí, pero sí, yo he visto el clip este de Irene Montero en la misma frase diciendo: la violencia vicaria está bien, el SAP, eso es pseudociencia. Vótame, amiga. Eso es una manera de instalar en la sociedad una especie de juicio paralelo al varón, donde sí que se ahonda en que los hombres, por el mero hecho de ser hombres, vale, tienen añadido un plus de, no voy a decir que son culpables, pero sí que tienen añadido un plus de peligrosidad, y que hay delitos que solo pueden cometer los varones. Claro. ¿Vale? O sea, pero es que eso, yo recuerdo que eso sucedió, tío. Eso sucedió a la vez que... O sea, la misma semana, aprovecharon el crimen de Menorca, del padre que se había cargado a las dos niñas y luego se había desaparecido. De Tenerife, utilizaron este crimen, pero es que esta misma semana había habido un crimen en Portugal donde una señora había matado, no sé si a su hija o a su hija de 8 o 9 años, y luego había dicho que lo había hecho para putear al marido, había dicho no, era para hacerle daño y tal, y rollo, tío, es que la misma semana que tú estás diciendo esto y poniendo el grito en el cielo por esta violencia que solo la cometen los hombres contra sus parejas. Mira, lo de Portugal, el caso como tú explicas de Portugal, que por desgracia hay muchos, pasa a la estadística general de violencia doméstica. ¿De acuerdo? Yeah. Pero es que ellos dicen que la violencia vicaria es otra cosa, porque la violencia vicaria entra en juego el componente del género. Es decir, no les importa tanto la víctima, que es el menor, y su interés superior, sino el género del progenitor no autor del delito, y el género del progenitor autor del delito. ¿De acuerdo? Porque claro, tiene que ser padre. Si llegamos al absurdo de que si una pareja en la que los dos progenitores tuvieran el mismo sexo, por ejemplo, una pareja de lesbianas, si
si una asesinara al hijo para mediante el hijo hacer daño a la otra persona, a la otra madre, ¿Sí? no sería violencia vicaria, Sergio. Es que fíjate hasta dónde llega el absurdo. Sí, es Pero una eso locura. es oficial, es decir, es una estadística oficial, se ha prohibido el síndrome de alienación parental, hay una estadística específica para la violencia vicaria, por eso yo digo que ellos reforman el código penal, pues eso, intentan meter, y lo que intentan más crear es de cultivo que invita a las mujeres a sentirse víctimas por el mero hecho de ser, ¿no? Y a los hombres a tener que buscarse las castañas para, llegado el caso, demostrar su inocencia en juicio, cuando todos sabemos que que lo que hay que demostrar, quien tiene que demostrar la culpabilidad es la acusación. Pero bueno, lo que no puedes conseguir reformando la ley, se intenta conseguir reformando entes, ¿sabes? Sí. Pues nada, hay que echarlos, Guadalupe. Hay que echarlos. Bueno, Es la conclusión que saco yo. Bueno. Yo también la saco, sí. Hay que echarlos. Te mandé... Cuanto antes mejor, no por una cuestión ideológica solo, sino es ya por supervivencia. Sergio, por supervivencia. Por supervivencia hay que echarlos. Te mandé el otro día el mail este que me pediste, ¿vale? Que no lo digo aquí en directo y tal. Lo has recibido. Lo he recibido y está ya cocinándose el escritito a Twitter. Vale, genial. Bueno, pues nada, Guadalupe, muchísimas gracias, guapa. Venga, de nada, Sergio, Un abrazo. Un abrazo. Chao. Qué chica más maja, macho. La llamamos ahí, venga, vamos a llamarla para preguntarle y tal. Y pum.